Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Estamos compartiendo la palabra de Dios con el título Parafraseando el Nuevo Testamento. Bueno, llegamos, el último estudio lo tuvimos hasta el estudio número 65 y terminamos en el Evangelio de San Juan capítulo 8 verso 47. Hasta ahí terminó el estudio 65. Hoy vamos a continuar con el estudio número 66 que concierne a Juan 8, capítulo 8 del 48 en adelante. Vamos a hacer una oración para ponerse en las manos de Dios y que sea Dios que nos hable en esta tarde. Oramos, hermanos. Padre celestial, mi Dios todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, reconociendo tu poder y tu gloria y tu grande amor, Padre, que nos tienes. Mi Dios, en este momento me dispongo a exponer tu palabra, Señor, y por esta razón me dirijo hasta tu trono de la gracia para pedirte, Señor, que tú me unjas con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, y que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies sea revestido, Señor, para glorificarte a ti. Te pido, Señor, que tú me des la sabiduría para entender y para poder exponer tu palabra. Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. Yo me deposito en tus manos, Padre, y te pido por todos aquellos que están viendo en este momento este video, que tú hables a sus corazones, Señor, y que ellos puedan llegar a tener un encuentro contigo para poder nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Y aquellos, Padre, que ya de oídas te han conocido o que han sabido un poco de ti, yo te pido, Padre, que tú les hables para que ellos puedan incrementar su fe y así poder llegar a confesarte como Señor de sus vidas. Y, Padre, así puedas tú darles la salvación que tú nos ofreces. Me pongo en tus manos, Padre, y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Número 66. Empezando en el versículo 48 del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús estaba hablando con los judíos, con los fariseos, con los escribas, y les acababa de mencionar en el estudio anterior, versículos anteriores. En el verso 44, Jesús les dijo que ellos eran hijos de su padre el diablo y que los deseos de su padre querían hacer. Que su padre el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso dijo Jesús del diablo y de todos aquellos también que creían en Jesús. Ahí en el verso 31 lo dice, que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, estas personas supuestamente ya habían creído en Jesús. Y hoy en día hay mucha gente que ya ha creído en Jesús, pero no han nacido de nuevo. Y no es cuánto creas en Jesús, sino cuánto le crees a Jesús. Y
para que tú puedas verdaderamente nacer de nuevo, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios. Aquí estos ya habían creído en Él, pero dice Jesús, procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad. Y aquí les dice que eran hijos de su padre el diablo, porque los deseos de él querían hacer. Y así como esos, como les digo, hoy en día hay muchos que se dicen cristianos, pero creen en Jesús, pero viven la vida igual que la gente del mundo. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero no conocen la palabra de Dios. No la han entendido verdaderamente. Porque por medio de la palabra es que nosotros vamos a conocer al Señor. Y es la palabra misma la que nos va a llevar a conocer a Jesús. Por eso Juan 5:39, Jesús lo dijo bien claro, que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas íbamos a encontrar la vida eterna. Y que ellas nos iban a dar el testimonio de Jesús. Ellas nos iban a hablar de Jesús, quién es Jesús, para qué vino Jesús, qué es lo que quiere Jesús. Por eso es importantísimo leer la palabra de Dios. Y cuando ya la hemos leído, en el verso 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y cuando habla de que dice el que es de Dios, la palabra de Dios oye, no se refiere a todos aquellos que van a un templo y escuchan al predicador que está leyendo la palabra y está hablándoles de la palabra. No se está refiriendo a eso. Cuando dice el que es de Dios, la palabra de Dios oye, se está refiriendo a que el que es verdaderamente de Dios, la palabra de Dios obedece. La palabra de Dios obedece, la oye primero y luego la obedece. Y un ejemplo para que podamos captar esto es simplemente miren, el papá o la mamá cuando manda a su hijo a hacer algo y el hijo está distraído, está jugando, está con sus juegos de video, está haciendo cualquier otra cosa, entretenido, y el padre le dice, oye hijo, tráeme esto, quiero que vayas a la tienda y me compres esto. Y el hijo no le hace caso. O sea, sí oyó que le habló, pero no le dio importancia. No quiso entender lo que le estaba diciendo. Oyó que le habló nada más, pero no le entendió, porque no quiso entenderle, porque estaba ocupado en sus cosas. Y luego le dice el padre nuevamente, ¿qué, no me oíste? O sea, no le está diciendo que si no lo oyó literalmente, se está diciendo, ¿no vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy mandando? A eso se refiere. Aquí Jesús le dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. O sea, la obedece. Y cuando la escucha literalmente la entiende, porque es de Dios. Y Dios le da el entendimiento. Y luego continúa diciendo, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Oiga, aquí les dijo, por eso no la oyen ustedes, no la pueden oír, porque no son de Dios. O sea, creen en Dios, pero no son de Dios. Y no importa sepas mucha Biblia, no importa que prediques la palabra, no importa que hagas sacrificios. Y para confirmarte esto, mira, voy a leer aquí en el Evangelio de San Juan. Mateo 7:21, mira lo que nos dicen, Mateo, ese es Mateo 7:21. Mira lo que dice aquí el Señor. Y aquí, a través de esta lectura, vamos a entender lo que te estoy explicando en lo que leímos anterior. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, aquí está hablando muy claro, que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos.
Y esa palabra la oímos en todas las religiones. Toda la gente cuando se pone a orar, oh mi Señor, oh Señor mío, y clamándole como Señor. Y por eso Jesús dijo que en aquel día no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que recibamos a su Hijo en espíritu, que creamos en su Hijo, que le creamos a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Entonces aquí dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y en tu nombre, dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que aquellos religiosos que claman al Señor, pero nunca han nacido de nuevo, aquellos que oran, aquellos que hacen milagros y que predican, pero no han nacido de nuevo, no han tenido una relación con Dios, no pueden alcanzar la salvación. Y dice Jesús, nunca los he conocido. Y eso le va a pasar a toda la gente religiosa que vive creyendo, atendiendo a su religión antes que a la palabra de Dios. Y por esa razón, ahorita, hoy en día muchos hacen, hoy en día hay muchos que andan predicando, pero no han entendido bien la palabra. Les haces una pregunta y te das cuenta que no te la responden. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Entonces, qué importante es que aquellos que andan predicando es porque Dios los ha mandado, los ha llamado a ese ministerio. No cualquiera. Y aquí lo que está diciendo el verso 47, lo que estamos leyendo, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. El que no es de Dios no entiende la palabra, no la puede oír espiritualmente, la oye literalmente. Pero Jesús mismo dijo, la palabra que yo les he hablado es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros no somos personas nacidas de nuevo, no vamos a poder entender la palabra de Dios. Eso ténganlo muy seguro. Pero hay siervos de Dios que van a poder exponer la palabra, explicarte la palabra, porque la Biblia dice que a sus siervos en particular les revela todas las cosas. Entonces, aquí volviendo al estudio, en el verso 51, dice, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí está bien claro. El que guarda su palabra, guardar es obedecer. Cuidar de no desobedecer la palabra de Dios. Eso es guardarla. Que te guardas tú del mundo de maldad. Y eso lo vas a hacer cuando tú estás lleno de la palabra. Allá el Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué necesitamos llenarnos de la palabra de Dios? Entender la palabra de Dios. Buscar un siervo de Dios que nos explique verdaderamente el significado de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros lo entendemos, la obedecemos, la guardamos.
Y esa persona, dice aquí en el verso 51 al finalizar, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y déjenme explicarles a qué se refiere esto. No es que esa persona nunca va a morir, no. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, cuando está hablando aquí de que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, se está refiriendo a que esa persona nunca va a estar separada de la vida, porque esa es la muerte, separación de la vida. Dios nos hizo a nosotros de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Tenemos nosotros el espíritu de vida. Cuando nosotros morimos, es solamente la separación de los 3 elementos. El ángel que se llama muerte es el ángel que le dicen el ángel de la muerte. Ese es su trabajo nada más. El ángel es un ángel que Dios creó especialmente para hacer ese trabajo de venir y separar los 3 elementos. ¿Cómo? En cuanto la persona choca, se enferma y muere, lo que sea, como sea, la forma que la persona muera, deje su corazón de latir, entonces es porque el ángel de la muerte llegó para separarlo. Y entonces es cuando separa el espíritu de vida. El espíritu de vida regresa a Dios, pero el cuerpo se va a la tierra y el alma se va ahorita en este periodo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo, se va a un infierno de fuego o al paraíso de Dios, porque el paraíso de aquí de la tierra fue arrebatado al cielo. Eso fue lo que le dijo Jesús a aquel hombre que estaba a su mano derecha, que le creyó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús se fue a la presencia de Dios y allá está el paraíso de Dios. Y allá iba a estar esta alma de esta persona. Y todas las almas que nos hemos convertido a Cristo, aquellos que ya murieron, que se nos adelantaron, porque les tocó su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Entonces, esos ya están en la presencia de Dios, las almas. Pero los que todavía estamos vivos, aquí estamos, esperando ese día. Pero va a haber día que cuando Jesús venga y esté la gente que esté con vida, no va a haber muerte, sino va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, de la muerte del cuerpo que tenemos carnal corruptible a un cuerpo incorruptible. Va a ser transformado. Lo voy a leer para que queden convencidos. Entonces, esas almas que mueren con Cristo van a la presencia de Dios, los que murieron en Cristo, pero los que no van al infierno. Jesús le dijo a los que les predicaba: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Preferible es que entres al reino de los cielos sin un ojo y no que todo tu cuerpo completo sea lanzado al infierno de fuego. Jesús habló de un infierno de fuego. Y como les decía, en el Antiguo Testamento iban al infierno, que es sufrimiento, pero no era de fuego. Era de cárceles en oscuridad en las profundidades de la tierra. Era infierno, pero no era de fuego. Y cuando vino Jesús, vino a mostrarnos, a librarnos de ese infierno de fuego y a prometernos la vida eterna. Entonces, vamos a leerlo ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13, acerca de las almas que están en la presencia de Dios. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Oiga, dice de los que duermen, no de los que murieron. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo. Los que nunca nacieron de nuevo. Los que nunca se inscribió su nombre en el libro de la vida. Porque el nombre se inscribe en el libro de la vida ahorita que estás vivo. Tú pides al Señor que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Y le pides de corazón. Porque si no le pides de corazón es porque no crees verdaderamente. Por eso Jesús, el Padre dijo, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Entonces aquí vemos que como los otros, para que no se entristezcan, dice Pablo, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Hoy, y es lo que yo estoy explicando ahorita. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué va a pasar con los que durmieron? Aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Dios está en su trono, en el cielo. Jesús está en el trono de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice la palabra. Pues dice que en aquel día Jesús, dice que Dios con Jesús van a traer a todos aquellos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Oiga, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que cuando Jesús venga, dice que los que estemos vivos no nos vamos a adelantar a los que murieron. Porque los que murieron, los que durmieron, ya los trae Jesús. Y aquí dice, mire, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que descenderá, va a descender del cielo los muertos en Cristo, van a resucitar primero porque ya trae las almas. Ahí vienen todas las almas con él. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, desde ese momento ya estaré, de ahí para adelante, vamos a estar siempre con el Señor, literalmente. Ahorita estamos con el Señor y Él está con nosotros porque Él así lo prometió, pero está en espíritu. Ahí en Mateo 28, 19, lo dijo Jesús bien claro. Miren, lo voy a leer. Mateo 28, el 20, lo dice bien. Dice, Mateo 28, verso 20 dice, en el 19 es donde manda a predicar el evangelio. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y eso es lo que yo trato de hacer con toda la gente, enseñarles lo que Jesús ha mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Oiga, aquí Jesús iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Aquí cuando habla del fin del siglo se está refiriendo hasta
el fin del tiempo que estamos viviendo ahorita, de la gracia, hasta el fin de la gracia. Estará con nosotros espiritualmente, pero literalmente cuando Jesús traiga aquellas almas es cuando Él viene a arrebatar a su pueblo. Trae aquellas almas, eso ya lo encontramos acá en Tesalonicenses, lo que estamos leyendo, donde dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, en ese momento, los muertos que durmieron y están allá, los va a traer. Y dice que Él se queda en la nube. Por eso dice acá al empezar el 21, porque si creemos que Jesús murió, el 14, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los va a traer. Allá dice en el verso que el Señor va a descender del cielo y los va a traer. Ahí lo dice bien claro. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, porque los trae. Él se queda en la nube. Y por eso dice, y luego dice, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estemos vivos, no nos vamos a ir primero. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese es el arrebatamiento que estamos esperando muy pronto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero allá en Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, y en el verso 50, dice acá lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, dice que vamos a ser, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero aquí, en este contexto, nos enseña que antes de ser arrebatados, los muertos en Cristo resucitan primero, con un cuerpo, porque nomás viene el alma, pero ya resucita el cuerpo, un cuerpo eterno, para vivir la eternidad, un cuerpo semejante al que tuvo Adán y Eva antes de que pecaran. Un cuerpo que tiene el Señor Jesucristo después de que resucitó. Este es un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso. Pues miren, hace 2000 años que sucedió eso. Él está allá esperando a que se predique todo el evangelio a toda criatura, y entonces se termina la oportunidad de la salvación. Se llama el periodo de la gracia. Pero entonces, volviendo aquí al verso 50, nos aclara lo que dijo Tesalonicenses 14, que si nosotros vamos a ser arrebatados juntos, pero antes de ser arrebatados vamos a ser transformados. Porque, y aquí lo dice, mira, aquí ya lo explica. Verso 50, primera de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Oiga, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros somos carne y sangre, nosotros somos corruptos, y por lo tanto no podemos heredar el reino de Dios así. No podemos. Es lo que está diciendo aquí. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero miren, aquí en el 51 lo explica. He aquí les digo un misterio. O sea, como diciendo, miren, les voy a decir un misterio. Dice,
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Cuando Jesús venga va a haber muchos cristianos aquí esperando. Es la iglesia que esté en ese tiempo, va a estar esperando la venida de Cristo. Entonces, cuando los que estén vivos, creo yo que voy a estar vivo cuando Jesús venga, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces, los que estemos vivos, dice Pablo, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aquí lo dice, miren. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y miren cómo va a ser en el verso 52. En un momento, o sea, va a ser muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, la trompeta suena anunciando la venida del Rey de Reyes, anunciando la venida de su majestad. Cuando la trompeta suena, es cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a salvar a su pueblo y trae todas las almas. Entonces los muertos bajan a la tierra a recuperar su cuerpo. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ambos, vivos, muertos resucitados y vivos transformados, seremos arrebatados. Y aquí lo dice, mire. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Un cuerpo incorruptible, los que murieron, los que trae Jesús. Y luego dice, y nosotros seremos transformados. Oiga, nosotros seremos transformados de cuerpo carnal corruptible a un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que va a poder comer. Un cuerpo, y lo vemos porque Jesús comió después de que resucitó. Y en ese mismo cuerpo se fue al cielo, y en ese mismo cuerpo va a venir a establecer su reino. Y luego dice la Escritura que cuando ya haya terminado su reino del milenio, viene el juicio final, y Jesús mismo se entrega el reino al Padre, y él mismo, dice, se somete al Padre. Y entonces viviremos eternamente y para siempre. Y Jesús con nosotros. Entonces, por eso se le llamaba, en el Antiguo Testamento ya que se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí lo vemos entonces, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos vencer, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo sí podemos vencer. Entonces, aquí estamos explicando acerca, y miren hasta dónde me tuve que ir para explicar esto que estamos leyendo aquí, en el verso 51, donde dice, de cierto les digo que es el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Continuamos con el estudio. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Se enojaron por lo que les dijo, que el que guarda la palabra del Señor nunca verá muerte. Entonces ellos se indignaron porque dijeron, Abraham murió, los profetas murieron, y pues tú, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres?
¿quién te haces a ti mismo? Y dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen que es su Padre. Oigan lo que les dijo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen que es su Padre. Pero ustedes no lo conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Oiga, dice que Abraham, el padre de la fe, dice que se gozó de que había de ver mi día, dice, de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Oiga, qué tremendo. Abraham dice que lo vio y se gozó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que dice que Abraham lo vio y se gozó? Si Jesús supuestamente todavía no nacía. Bueno, no nacía en carne, pero en espíritu fue el primero antes de cualquier cosa. De hecho, Jesús fue el que hizo todo el universo, el que creó todas las cosas. Él fue el primero antes de la creación. Jesús es el que salió de Dios. Se nombraba el Verbo de Dios. Nada más. Entonces, dice que Abraham lo miró y se gozó. ¿Cómo es que lo miró? Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, cuando iban ellos, dice que necesitaban agua, ¿verdad? Dice que la roca allá les dio el agua. Y cuando vemos en la escritura, dice que cuando vemos en la escritura acerca de la roca, allí en Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oigan, por eso es que dijo que Abraham había de ver su día y lo vio y se gozó, porque la roca que los seguía, es lo que dice aquí, y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, la roca espiritual que los seguía. Y luego dice, y la roca era Cristo. Entonces, ahí por esa razón es que Abraham miró el día. No lo conoció como Jesús, porque Jesús se le vino a poner cuando nació de María. Pero sí lo conoció como su Señor. Como su Señor. Y sabía que era su Señor, era hijo de su Señor. Por eso el rey David dijo, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Se estaba refiriendo que dijo el Padre al Hijo. El Hijo hablando con el Padre y el Padre al Hijo. El Señor a mi Señor. El Señor se refiere al Padre. A mi Señor se refiere a Jesucristo. Porque Jesucristo es mi Señor. Entonces, esto que vemos aquí es algo muy hermoso. Muy hermoso que nosotros podemos disfrutar de ello. Entonces, aquí volviendo a la escritura, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Padre. Y ya le dijeron, se enojaron, como les digo, porque les dijo que ellos decían, Abraham murió y los profetas murieron, ¿y tú quién eres? Y cuando les dijo, Abraham, dice,
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cuando les dijo eso, pues ellos estaban muy enojados. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, no les cabía en su mente, no lo entendían. Por eso le preguntaron: ¿aún no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora vamos a leer lo que dice en Éxodo capítulo 3 para ver la respuesta a ese yo soy. Éxodo capítulo 3. Y miren lo que dice. Capítulo 3, verso 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. ¿Quién es Dios? El yo soy. ¿Y qué les dijo Jesús aquí a estos fariseos, a estos maestros, escribas? Les dijo, Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué precioso. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios, el Dios eterno. Jesús fue el principio y Jesús es el fin. El Padre no tiene principio ni fin. Jesús fue el principio, o sea, en él principió todo. Y él es el fin. ¿El fin de qué? Hay otro pasaje donde dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, porque la ley era con el fin de llevarnos a Cristo. Y Cristo se le conoce como el fin de la eternidad, el fin de que Jesús, Dios, iba a estar con su pueblo. Jesús, Dios hecho hombre, Jesús iba a estar en el pueblo, con su pueblo, que es la iglesia del Señor, o su pueblo, para la vida eterna. Porque Dios no ha cambiado el plan que tenía con Eva y Adán, no lo ha cambiado. Entonces, dice que cuando les dijo él esto, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesó por en medio de ellos. Atravesando por ellos de ellos se fue. Entonces, ¿por qué se enojaban? Porque no entendían la palabra, porque iba en contra de sus creencias de ellos. Y hoy en día es lo mismo con todas las religiones. A cualquier religión que le dices que están mal, se indignan, se enojan. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender lo que verdaderamente es. Porque lo que verdaderamente es Jesús quien se lo revela a sus siervos. Y no importa que hagas milagros, que tengas sacrificios, que prediques el evangelio, no importa que eches fuera demonios. Ya lo leímos, Mateo 7:21. ¿Por qué? Porque esos demonios son echados por el mismo Satanás. Esos grandes milagros que miras, pero que van en contra de la palabra de Dios, son hechos por Satanás, no por Dios. Yo sí creo en los milagros, pero en los milagros que nos hace el Señor con nosotros cuando creemos en su palabra. No milagros fuera de lo normal, de la palabra de Dios. No. Entonces, esto es lo que nos habló aquí el Señor. Vamos a continuar con el capítulo 9, a ver qué tanto leemos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea que Jesús le untó ese lodo que hizo con la saliva y con la tierra, y con su dedo se lo untó en el ojo, dice. En los dos ojos, dice, y untó con el dedo todos los ojos del lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Siloé quiere decir enviado. A Jesús se le conoce como Silo, o sea, el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que cuando nosotros obedecemos al pie de la letra lo que Jesús nos manda, lo que Jesús nos pide que hagamos, es hasta entonces cuando vamos a ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad, cuando hay amor por el Señor. Es cuando se manifiesta la gloria de Dios. Qué importante, hermanos, amigo que me estás escuchando. Qué importante es que te llenes de la palabra de Dios para que pueda tocar tu corazón y puedas llegar a arrepentirte, pedirle perdón al Señor y Él te perdone, te limpie y te salve. Porque ese es el propósito de Dios por el cual vino Jesús a este mundo. Ese es el propósito de Dios por el cual manda que se predique el evangelio Jesús a sus discípulos. Es el propósito de Dios que tú estuvieras hoy ahí escuchando. Dios puso en mi corazón que hoy hiciera este mensaje. Ya tenía días que no lo hacía, porque como te digo, otros hacen videos y muchas vistas y muchos likes que le ponen, porque la gente quiere escuchar escucha lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Porque una cosa es que escuches lo que necesites y otra cosa es que escuches lo que te guste. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú comes lo que te gusta, te vas a poner un cerdo, un marrano, un diabético, enfermo de todo. Porque comes lo que te gusta y porque tu cuerpo, nuestro cuerpo, el deseo del cuerpo es siempre lo que te lleva a dañarte a ti mismo. Ese es el deseo de tu carne. Te pone que te vayas a emborrachar, ese deseo. Te pone que comas mucha carne, que
comas mucho dulce y tantas cosas, comes carnitas, comes de todo por lo que te gusta, pero no comes verdaderamente lo que te nutre, lo que necesitas comer. Y en la palabra de Dios es lo mismo. No escuchas lo que de verdad necesitas escuchar. Escuchas lo que quieres escuchar, lo que tu religión te ha dicho que escuches. Pero cuando te llega la palabra de Dios, entonces sí, hasta te haces de enemigo de aquel que te está hablando en contra de tu religión. Pablo mismo lo dijo: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y eso yo tengo muchísimos. ¿Por qué creen que estoy solo? Bueno, digo solo porque no ando yo con un grupo allá, con cuerpo de diáconos. Soy pastor, soy evangelista y como maestro estoy enseñando. Es el don que Dios me ha dado y entiendo la escritura, cosa que no cualquiera, sino aquellos a quien Dios se los revela. Por eso, qué importante es que nos llenemos de la palabra de Dios. Aquí este hombre que estaba ciego de nacimiento, yo creo, ahí lo dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así nació ciego. Y por eso le preguntaron los discípulos: ¿por qué nació ciego? ¿Porque pecaron sus padres o él? ¿Verdad? Aquí le dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿él pecó o sus padres? Pero aquí que dice que él nació así para la gloria de Dios, porque llegó Jesús, lo sanó y glorificó a Dios, y todos los que lo vieron creyeron y glorificaron a Dios. Yo glorifico a Dios, me gozo al mirar aquí, y por eso te explico, como dice en el verso 11: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Por qué la recibió? Porque fue obediente a la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitas tú y yo. Ser obediente a la palabra, no a tus dogmas religiosos, no a lo que te enseñen, si es que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Este fue el estudio que Dios puso en mi corazón compartir este día. Terminamos el estudio número 66. Es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Que Dios haya hablado a tu vida. Yo me gocé al estar exponiéndote este estudio. Me gocé porque hasta yo me edifico al mirar cómo aquel hombre ciego obedeció y recibió la gloria de Dios. ¿Quieres tú vivir en victoria? ¿Quieres tú ver la gloria de Dios? Este hombre recibió la gloria de Dios. Lázaro, cuando Lázaro murió, Marta le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, maestro, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano vive. Dice: sí, yo sé que vive en la resurrección de los muertos. Y ya cuando lo llevaron, dice que le dijo: Señor, ya tiene 4 días, ya lleve. Cuando dijo que abrieran la puerta, la piedra que la quitaran. Y ahí fue donde Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Qué precioso. Que si nosotros creemos, así como el ciego creyó y recibió la gloria de Dios, así como a Marta le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ahí fue cuando ella creyó y miró la gloria de Dios, cuando su hermano resucitó, cuando salió del orificio del sepulcro donde estaba. Así que si tú quieres ver la gloria de Dios, te invito a que sigas estos estudios. Yo voy a hacer lo que Dios ponga en mi corazón. De hecho,
Ya está dando varios mensajes, ya estoy escribiéndolos. Y no sé cuándo los voy a empezar a predicar para subirlos. Y espero que se gocen. Que Dios les bendiga. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Nos vemos la próxima. Adiós.